Y esta predicación la titulamos Si tuvieras fe como un grano de mostaza. La fe es fundamental en la vida del cristiano. Dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. No tienes fe, no tienes nada. La fe la vas a ir adquiriendo a través de la relación que tengas con tu Padre. Y eso va a ser a través de su palabra, a través de disciplinarte en su voluntad, en su plan y en su propósito que tenga para la vida de cada uno de nosotros. Vamos a comenzar en el 14. Mateo 17, 14. ¿Ya lo tienen? Dice, cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mí. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Vemos cómo a Jesús lo seguían las multitudes. O sea, de todos lugares descendían para buscarlo, para escuchar lo que salía de su boca. Palabras de vida, palabras de poder, palabras de libertad, palabras de sanidad. De todos los lugares salían. Iban a buscar a Jesús en la necesidad que tenían. Y hoy en día, tristemente, se han olvidado de Jesucristo. Y los que están en la iglesia tienen un tiempo nada más para estar escuchando, no para aprender ni obedecer. ¿Sí? Eran multitudes que seguían a Jesús. Y así esas multitudes deben de aflorar hoy en día con mayor auge, que busquen su rostro, que busquen su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo, en su presencia todo es posible. No está en la fuerza del ser humano, está en el poder de Jesucristo nuestro Señor, porque Él es el que nos da el crecimiento. Dice, cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Y le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo, le dan ataques y sufre terriblemente muchas veces, cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. ¿Sí? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Vemos que Jesús también se molestaba. O sea, no porque es Dios, no, también se molesta cuando las cosas no lo hacen como Él lo enseña. Cuando Él nos está indicando de qué manera debemos de hacerlo y cuando nosotros no lo realizamos, no va a estar muy contento. También se molesta. Para que lo tengamos contento y que estemos en su voluntad, hay que obedecerlo y hacer lo que Él nos enseña. Generación, está hablando de generación incrédula y perversa. Y eso le estaba diciendo eso a los apóstoles, porque ellos fueron los que no pudieron sacar a ese espíritu que tenía ese joven. Entonces vemos que nuestro Señor también nos reprende, nos exhorta, no con palabras, que Jesús es amor, con palabras fuertes,
¿Para qué? Para que tu vida sea transformada. Porque si estamos hablando de que no pasa nada y que Jesús es amor, pues nos vamos a quedar con esos engaños. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Y por qué? Porque siempre es una carga tener a gente a su lado, es un compromiso, es una responsabilidad. Y Él los estaba enseñando, los estaba discipulando, los estaba disciplinando, pero todavía no llegaban a ese nivel de crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque aquí está incrédulos. La incredulidad es una barrera que te impide que tú hagas milagros. Porque igual es la incredulidad que el pecado. No crees. Y son barreras que obstaculizan el poder de Dios para cualquier cosa que tú quieras realizar. En este caso era para liberar a este joven de ese espíritu que poseía, que a veces lo atormentaba, a veces lo aventaba al fuego, a veces otra vez en el agua. ¿Qué quería hacerlo? Quería matarlo. Y su padre, desesperado, se postró delante del Señor porque entendió que Jesús era el dueño de todas las cosas y que solamente en Él iba a haber liberación para su hijo. No con los sacerdotes, no con los religiosos, no con los fariseos, los saduceos, los herodianos, los ancianos, no, con Jesucristo nuestro Señor. Y eso es lo que nos enseña su palabra. Que tenemos que humillarnos, que tenemos que postrarnos, aún en nuestra necesidad. ¿Queremos ver los milagros de Dios a favor de nuestra vida? Tenemos que postrarnos y abrir nuestro corazón, con un corazón sincero, un corazón constricto y humillado. No nada más de boca, no. De lo más profundo de tu corazón. Y eso es lo que conmueve el corazón de nuestro Padre. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Nada más declarar una palabra. Reprendió al demonio y el demonio salió. Y eso fue la que les causó sorpresa. ¿Por qué nosotros no pudimos hacerlo? Y cada quien tiene un plan y un propósito. Dios tiene un plan y un propósito para cada una de las personas. Y ese plan y ese propósito que estaba discipulando a todos los discípulos que son los apóstoles, ese iba a manifestar después. Los estaba enseñando, los estaba preparando, los estaba adiestrando. Igual le pasó a Pedro cuando Jesús caminaba sobre el agua. ¿Qué aconteció? Le dijo, Señor, dime que vaya. Y órale que se baja de la barca, empieza a caminar. Y que empieza a ver y al que estaba caminando sobre el agua, ¿y qué aconteció? Le entró temor y el temor empezó a hundirse. Señor, hombre de poca fe. Tenemos que tener fe. No cimentada en los hombres, no cimentada en la religión, en las tradiciones, en la doctrina de Jesús, que es el mismo. Por eso una palabra que ordenó, con eso fue más que suficiente. Y dice su palabra, que aún cosas mayores nosotros haremos en su nombre. No que nosotros seamos los que todo lo podemos. En su nombre haremos cosas mayores. Siempre Él delante de cada una de las cosas que nosotros estemos orando, que estemos reprendiendo, que estemos pidiendo. Cuando estemos dentro de su voluntad.
porque ustedes tienen tan poca fe, le respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Fíjense en la clave de esa última porción de la palabra. Para ustedes nada será imposible. No que es, será. Y eso está hablando de un futuro cercano. Todavía ellos no tienen la capacidad y la preparación para hacer los milagros que ellos vieron a través de Jesús. Nada será imposible. Y eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Cuando dice la palabra que no era la sombra de Pedro, sino era el Espíritu del Nazareno. Cuando la sombra de Pedro pasaba, los hombres quedaban sanos, aquellos donde pasaba la sombra. Y ya no fueron los mismos personas. Ya tenían cimentada y arraigada la doctrina de Jesucristo nuestro Señor. Si tú quieres ser como Jesús, tú tienes que empezar a declarar su palabra con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú tuvieras fe, dice, como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, quítate y échate en el mar. ¿Cuál es tu problema? Que no lo puedes solucionar. Y no lo puedes solucionar por falta de fe, por falta de convicción de la palabra de Dios en tu vida. En tu naturalidad nada vamos a poder hacer, nada vamos a poder hacer, ninguna persona. Todo es a través de su palabra. Porque lo que haga el mundo en su voluntad, en su fuerza, en su habilidad y en su capacidad, el día de mañana desaparece así como desaparece él. Y cuando tu Señor y Pastor te está bendiciendo, lo que Dios te esté bendiciendo, juntamente te lo va a guardar con tu persona. Y es cuando tú vas a ir de victoria en victoria, de gloria en gloria. Cuando tú estés aprendiendo su palabra y estás practicándola. Hay gente que no puede sacar nada de su propia persona, ni orar por su propia persona, ni aún por un trabajo que no tiene, una fuente de trabajo que no tiene, por falta de fe. Porque más le creen a la circunstancia que a Dios. Y no hay cosa más trágica que ese tipo de actitudes y ese tipo de mentalidades. Nosotros tenemos que tener una mentalidad renovada y transformada. ¿Por qué? Porque ya no somos la vieja naturaleza, somos la nueva naturaleza. Ahora nuestros pensamientos se deben alinear a los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y sus pensamientos no tienen final. Por eso debemos de pensar en grande, porque tenemos un Dios todopoderoso. Entonces vemos, nada será imposible, le dice Jesús, nada le será imposible. Pero todavía le será imposible en ese momento, porque todavía no pudieron. Y así cada quien, cada uno de nosotros es un proceso en el cual Dios está tratando en las vidas de cada uno de nosotros. Y si nosotros dejamos que Él nos vaya discipulando, a través de su palabra, nuestra fe va a estar cimentada y arraigada en la roca que es Jesucristo nuestro Señor. Y cuando tú estés declarando una palabra, lo que tú estés declarando, eso es lo que el día de mañana te estará llegando a tu vida, a tu familia, a tu negocio, a tu trabajo. O si es para sanidad de tu prójimo, qué sé yo.
No es específicamente para una cosa, es para todo. Porque si tú tienes una aflicción de alguien que tienes enfermo, que te conduele tu corazón, pues en ese momento va a ser por esa persona. Y tienes que orar para que el poder de Dios sea manifiesto en la vida de esa persona. A través de un discípulo. Somos discípulos, somos siervos. Entonces vemos que Dios va preparando acorde a la disciplina que uno vaya recibiendo. Ellos también estaban siendo discipulados, estaban siendo juntamente disciplinados, corregidos, ¿sí? Pero ellos estaban siempre firmes también. Aunque se apartaron cuando Jesús lo llevaron a la cruz. Cuando Jesús se les volvió, ya aumentó su fe. Ya vieron que realmente era el Mesías, era el Salvador del mundo. Porque antes de que fuera a la cruz, todavía su fe no estaba cimentada. Pero cuando fue crucificado y lo sepultaron y resucitó al tercer día, y cuando Pedro estaba allá desnudo en las aguas, se volvió de nuevo a la pescadería, porque era pescador. Y cuando Jesús le llamó, se cubrió. Y nunca más fue igual. Nunca más fue igual la vida de cada uno de ellos. Entendieron y comprendieron que era el Mesías y era el Salvador de todas las cosas. Y esa fe entró en sus vidas, en cada una de sus personas. Y por eso estuvieron puestos para aún entregar su vida, fuese como fuese. Fuese en cárcel, fuese golpeados, fuese como los hicieran. Le fueron fieles a Jesucristo nuestro Señor, porque entendieron el plan y el propósito por el cual habían sido llamados a vivir en santidad, no en la inmundicia. Y ellos prefirieron, somos extranjeros y advenedizos en este mundo, nuestra ciudadanía no está en esta tierra, nuestra ciudadanía está arriba. Y eso es lo que nos enseña Jesús a través de su palabra. No para que nos enamoremos de estar aquí en la tierra y sí, eso es bueno tener lo suficiente, lo necesario, más que suficiente. Pero que no te vislumbren las cosas materiales. Porque cuando te enamores y pongas tus ojos en los ojos aquí, tus ojos aquí terrenalmente en las cosas materiales, te vas a desenfocar de las cosas espirituales. Y tus ojos deben de estar allá, arriba, donde hay moradas eternas. ¿Por qué? Porque siempre diario tenemos que tener una relación con Él. Y yo tengo que levantar mi rostro y decir, yo sé que tú estás aquí. Vamos a Lucas también 17. En todas las cosas siempre hay un proceso. Nada es de la noche a la mañana. El problema es que la gente cuando tiene el problema, rápido quiere solucionarlo y orarle a Dios para que rápido. Y no es malo, es bueno. Lo malo es que no están dentro de la voluntad, nada más se acuerdan cuando tienen la aflicción, cuando tienen el problema. Y como no están dentro de su voluntad, pues ¿quién los va a oír? No nada más cuando lo necesitemos, Padre, no, diario, mostrarle con una conducta que sea agradable delante de Él, que realmente somos sus hijos y que diario le estamos orando, que diario le estamos pidiendo, que diario lo estamos bendiciendo.
para cuando venga ese tiempo, Padre, bendíceme, Señor, porque tengo este compromiso. Y Él lo va a hacer con el mayor gusto. Porque para eso nos enseña que Él es el dueño de todo. Para sus hijos, no para los del mundo. Vamos a comenzar en el 11. Dice, un día siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Por qué? Porque en la ley, que es el Antiguo Testamento, los leprosos eran los que se quedaban fuera de la ciudad. No podían entrar. Siempre andaban fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque estaban contaminados. Y la lepra era parte del pecado. Entonces, cuando Jesús, por eso está hablando aquí, que pasaba por Samaria, ¿sí? ¿Y qué hicieron? Le gritaron. Si tú en tu necesidad no le gritas, ¿cómo quieres que te escuche? Y cuando le grites con tu boca y no le abres tu corazón, pues igual da. Tenemos que abrir nuestro corazón, porque Dios sabe cuando lo que tú hablas, lo hablas de tu corazón o lo hablas de tu boca. Por eso el profeta Isaías dice, este pueblo de labios te honra, pero su corazón está fuera del plan y el propósito que tienes para sus vidas. Que todo lo que salga de nuestro corazón salga genuino, que no sea imitación, que sea piedad, no impiedad. ¿Y Jesús tuvo compasión de ellos? Al verlo le dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Cuando se miró sano, hay mucha iglesia que Dios los sana y no son agradecidos, porque los que son agradecidos están aquí establecidos en la iglesia. Y vemos que esta persona no eran 1, eran 10, y a los Dios los sanó, a los 10. Pero este tenía un corazón de agradecimiento. Después de que estaba afligido, después de que estaba triste, de que no podía entrar a la ciudad, porque era samaritano, era un extranjero. Dios no hace excepción de personas. Dios ve el corazón. ¿Y qué hizo esta persona? Se le postró a los pies de Jesús y le dio gloria a Dios. Tú tienes que darle la gloria a Dios. Cuando Él hace un milagro en tu vida, gloria a Dios que me bendijo, gloria a Dios que me sanó. Y esta persona nos muestra cuál es el orden en el cual nosotros debemos de caminar como iglesia. Y no era del pueblo de Dios. Por eso Jesús tiene mucho pueblo en otras naciones, no solamente en Israel. Esta persona tenía el conocimiento no pleno, no completo de la palabra, pero sí conocía parte de la palabra. ¿Por qué? Porque se ponía a instruir en la ley.
Y eso es, tu fe es la que te ha sanado. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Él tiene un tiempo de estar escudriñando su palabra. Y Jesús sabe todo. Sabía que esa persona era que tenía un devocional. Mañana, tarde, noche, no lo sé. Pero que sí nos enseña que tenía fe y la fe estaba acorde a su palabra. Porque Jesús miró su corazón. Tu fe te va a sanar. ¿En quién pones tu fe? Tienes que ponerla en manos del alfarero, porque Él es el único que puede obrar a favor de cualquier persona, de cualquier familia, de cualquier nación, de cualquier hogar. Llámese como se llámese, el problema, la circunstancia, la dificultad. Tenemos a favor de nuestras vidas al Dios de los imposibles. Y Él es nuestro pastor y Él es el que nos va a ayudar para seguir adelante sin ver atrás. Si nosotros no pedimos ayuda en tiempos de tribulación, en tiempos de angustia, el enemigo nos va a paralizar. Por eso tenemos que abrir nuestra boca y mejor decirle: Señor, ayúdame. Dame fuerza, dame fortaleza para seguir adelante. Yo tengo que abrir mi corazón. Porque lo que quiere el enemigo es paralizar a la persona. No que esté paralítica, que esté estática y nada más parada. Porque si tú no avanzas, ahí te vas a quedar. Y en el reino de Jesucristo es necesario ir avanzando, ir creciendo, para que el día de mañana tú lo hagas con tu prójimo igualmente. Entonces dijo Jesús: levántate y vete, tu fe te ha sanado. O sea, no le dijo levántate y quédate aquí, no. Levántate y vete, anda. Y siempre Jesús le decía: levántate y anda. A los que sanaba. No puede decir sé sano y quédate ahí, no. Porque cuando estaban enfermos estaban paralizados. ¿Y quién era el que los tenía paralizados? El enemigo. Los espíritus malignos, inmundos, que gobernaban la vida de estas personas, de este leproso. Y de la otra persona que lo tiraba al agua o de esa en el fuego. Pero nada más con un momento que Jesús abra su boca, con eso es más que suficiente. Entonces, por eso de ese no nos escucha. Porque nosotros nada más pedimos cuando necesitamos. Y cuando no necesitamos, vivimos como vive el mundo. Y cuando pedimos, pues no nos escucha. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Porque no nos dejamos disciplinar. No obedecemos los mandamientos. No atesoramos su enseñanza, que es su doctrina. ¿Qué creen que iba a pasar con otros 9 personas? Se retiraron. Y así hay mucha iglesia que Dios las ha sanado y tristemente el día de mañana están en el mundo. ¿Qué no fue Jesús el que los sanó a los 10? ¿Y por qué te encuentras hoy en día allá en el mundo? En el placer y en el deleite de la carne.
Porque no tienes un corazón agradecido. Tienes un corazón malagradecido. Pero después las consecuencias van a venir peor. Porque eso fue lo que le dijo a María Magdalena. Cuando la querían apedrear, le digo, ¿dónde están los que te querían apedrear? Ya se fueron. Vete y no peques más, le dijo. Yo tampoco te voy a condenar. Vete y no peques mal, porque si no, cosas peores te van a acontecer. Y eso es lo que iba a pasar con esas nuevas personas. Por no entender el plan y el propósito de Dios para la vida que Él tiene para cada uno de nosotros. Vayamos a San Juan 5, el Evangelio de San Juan. Dice así: Jesús sana a un inválido. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzata. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo, se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así. Le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se quite el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Si vemos que de nuevo le dijo, levántate y anda. ¿Cuántos años tenía esta persona? 38 años, esperando un milagro de Jesús. Porque ese lugar era donde de tiempo en tiempo el Espíritu Santo se movía, y el que se metía primero al agua es el que quedaba sano. Por eso le digo, Señor, cuando las aguas se agitan, mientras yo me voy a aventar, ya se mete otro ya. La perseverancia. Esta persona no le quedaba otra opción más que esperar en la voluntad de Jesucristo nuestro Señor. Y él no fue el que le dijo, Jesús le dijo a él. Tuvo un encuentro con Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué no les dijo a los demás? Porque era el momento para él. ¿Qué miraría en su corazón? Lo que el hombre no puede ver. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que solamente con Jesucristo tenemos una vida placentera, una vida para vivir en santidad. Él no nos escogió para vivir en la inmundicia. Él nos llamó para vivir en santidad. Porque si estamos viviendo en la inmundicia, Él no me llamó para que yo siga viviendo en la inmundicia, sino para que yo cambie mi manera de pensar, mi patrón de conducta, de vivir, de caminar, de hablar, para que yo pueda vivir en santidad. Porque los que viven en la inmundicia están en el mundo. Entonces no me puedes decir yo te saqué del mundo para que sigas viviendo como vive el mundo. Es para que yo viva como a Él le agrada. Y yo soy el beneficiario. ¿Por qué? Porque yo soy el que voy a recibir la bendición. Él me va a dar cada una de las cosas que yo vaya necesitando en este mundo. Y no voy a depender de nadie más que de Él.
Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo: recoge tu camilla y anda. Le respondió: ¿quién es ese hombre que te dijo: recoge y anda? Recógela y anda. Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Era un desconocido para esta persona, Jesús. Mas sin embargo Jesús sí miraba su corazón de él. Y él sabía cuánto tiempo estaba postrado, sufriendo en ese lugar. Ni siquiera sabía que era Jesucristo. ¿Cómo les iba a decir? No, pues fue Jesús de Nazaret. Y Jesús lo buscó, Jesús lo miró, así como vio a Nicodemo. O sea, Él nos ve. ¿Por qué? Porque pues Él nos ve a todos. Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Él no aparta la vista de nadie. De justos e injustos, Él a todos nos ve por igual. Claro, sabe qué es lo que hay dentro de nuestro corazón, de cada uno de nosotros. Después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Y esa es la advertencia y la exhortación que Jesucristo nos da. Jesús te sanó, pero si vuelves a pecar, ¿qué es lo que te va a acontecer? Dice que te va a venir algo peor. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser sabios y no necios. No tenemos que estar jugando a la iglesita. Tenemos que entender que lo que Él nos enseña es verdaderamente lo que nos va a llevar a una renovación y una transformación de nuestras personas. No lo del hombre, lo de Dios. Y así a cada uno de nosotros: no peques más, porque después te van a venir cosas peores. Sí te perdonó por lo que hiciste, sí te sanó de lo que tenías, pero no peques más. O sea, yo te tomé, pero para que vivas en santidad, no para que sigas haciendo lo que el mundo hace. Y se volvió a encontrar en el templo. No dice que, no le dijo que fuera al templo. Este hombre fue al templo. Donde se predicaba la palabra. Y ahí Jesús lo volvió a encontrar. No es casualidad que nada más a él fue el que le dijo, porque él miraba su corazón. Y en agradecimiento de la sanidad que recibió, que sin saber quién era, él fue corriendo al templo. ¿Y dónde fue Jesús? Fue al templo. Para decirle: mira, ya has quedado sano. ¿Sabes qué? Ahora no peques más, porque si no, de lo contrario te pueden venir cosas peores. Si estaba postrado 38 años allí en el suelo, en un sofá, no sé. Cosas peores, ¿cuánto más será? 40, 50 años. Porque si van a venir cosas peores después de 38 años, pues va a ser el tiempo y la enfermedad que va a cargar. Y de a veces la iglesia no ha entendido. De a veces la iglesia, Dios lo sana de una enfermedad que tiene 3 o que tiene 5, que tiene 8 años. Y llega Jesús y lo sana.
¿Y qué acontece? Si no es agradecida, como ya estoy sano, empieza a caminar como el mundo. Y después, ¿qué pasa? Vuelven a venir cosas peores sobre su vida por no entender lo que Jesucristo nos enseña. Y cuando tú no obedeces lo que Jesús nos enseña, ¿eso qué es? Esa es rebeldía. Entonces nosotros tenemos que ser entendidos que si Él nos enseña es para bien de nuestras vidas. Es para que nosotros disfrutemos de su voluntad, para que nosotros vivamos en su propósito. Esta persona tenía 38 años que no iba a la iglesia, no se presentaba en el templo. El día que tuvo un encuentro con Jesús, que quedó sano, lo primero que hizo fue ir al templo. ¿Sí? Entonces en el templo es donde se mueve su presencia. ¿Sí? Lo que dice en el Salmo 133, del orden que Dios establece, la bendición que desciende de la barba de Aarón para el pueblo de Dios. Entonces vemos que nosotros tenemos que estar bien cimentados en Jesucristo nuestro Señor. Y esa es la fe que nos va a llevar a otra dimensión, a poseer lo que hoy en día no tenemos. Porque lo que tenemos y lo que miramos, eso no es fe. Lo que no miramos y lo que no vemos, eso es fe. Vamos a Hebreos 11, del versículo 1 al 7. ¿Ya lo tienen? Y esto es lo que es fe, dice. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Lo que tú ves, eso no es fe. Lo que tú no ves y que tú declaras y lo tienes, eso es fe. Es garantía. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda, y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Llevaba una vida íntegra esta persona de Enoc, un testimonio hechos, con hechos. Y por eso Dios se lo llevó. No nada más porque le dijeron, no, porque Él nos ve. Y Él fue traspasado. ¿Por qué? Porque fueron hombres que entendieron y establecieron un altar para su Dios. Ellos tenían un altar de adoración. Ellos tenían diario, se postraban delante de su trono. Y ese era el testimonio del cual Jesús ya lo estaba viendo. Y Él te ve tu diario vivir, tu diario dormir, tu diario despertar. Todo te está viendo, qué es lo que haces, cómo lo haces y para quién lo haces. Y agradó a Dios. Fue un hombre que se llevó a Jesús. ¿Por qué? Porque así le plazó a Dios.
Pero este hombre era un hombre de fe, de convicción, de seguridad. No era una persona, no, era una persona cimentada en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y si queremos llegar a otro nivel, nosotros tenemos que aprender que la fe es lo que nos va a mover a otro nivel, nos va a llevar a otra dimensión para tomar y poseer lo que no vemos hoy en día. Y tenemos que declarar las cosas que no son como si fuesen, porque Dios ya todas las tiene hechas. ¿Sí? Eso es la fe. Lo que no ves, pero que el día de mañana vas a tener. ¿Cómo está tu fe? Si tú no tienes relación con tu palabra, no puedes decir que tienes fe. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Si tú no tienes fe, no lo agradas. Si tú no crees que Dios existe, Dios es veraz, Dios está en todos lados, pero dice que Él recompensa a aquellos que lo buscan. ¿Quieres que te recompense? ¿Quieres que te sane? Búscalo. ¿Quieres que te bendiga económicamente? Búscalo. Con fe. Sin fe no. Es con fe. Con fe. La fe va a mover el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y Él te va a dar lo que tú necesites. Te va a dar tu recompensa. Y ese es el gran honor que tenemos nosotros como iglesia. Que Él nos va a responder y nos va a dar cada una de nuestras necesidades. Él nos va a bendecir conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo nuestro Señor. Bendiciones físicas, bendiciones espirituales, bendiciones económicas y materiales. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Ser sanado? Fe, necesitas fe. Y todas las cosas fueron por fe. Todas las cosas que Dios estableció, lo visible y lo invisible, fue a través de su palabra. Hágase. Lo que no había se hizo por su palabra. Y eso es fe. De lo que no se miraba, se miró. Por eso Él trabajó 6 días y en 6 días terminó de hacer todo lo que tenía que hacer. Pero Él no se agarró a trabajar y trabajar, Él nomás a empezar a declarar la palabra. ¿Por qué? Porque la fe es su palabra. Y su palabra es Él mismo. Por eso si tú no tienes fe, ¿cómo vas a quererlo agradar? Y si no lo agradas, si le pides, pues no vas a recibir nada. ¿Por qué? Porque ni siquiera te va a decir, pues ni siquiera te conozco, ¿quién eres tú? Porque si tú tienes fe, Él sabe quién eres. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú tienes fe, Él sabe quién eres tú. Entonces tenemos que abrir nuestro corazón delante de Dios y pedirle que aumente nuestra fe. Y esta es la fe. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esa es fe. Que yo empiezo a declarar una palabra que no la tengo, pero el día de mañana la voy a poseer. Y yo estoy viviendo en fe.
¿Por qué? Porque así me enseña su palabra. Porque si yo veo las cosas, eso ya no es fe. Lo que no tengo y lo que no veo, eso es fe. Y cuando el día de mañana las tenga, digo, mi fe es su palabra, y su palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada, y la tengo en mis manos. Pues podré decir, vamos avanzando, vamos creciendo conforme a nuestra fe, porque a todos Dios nos dio una medida de fe. A todos nos dio una medida de fe. ¿Qué es lo que acontece? Que tú no siembras, tú no riegas esa semilla. Esa semilla la debes de regar. Esa medida de fe que Dios te dio, la vas a regar, pero a través de su palabra, estar escudriñando, estar aprendiendo, estar practicando, estar caminando en la verdad, en su justicia. Eso te va a llevar a otro nivel, a otra dimensión. Te da una medida de fe y nada más la tienes ahí. No la ejercitas, no la vas perfeccionando. Y esa medida se queda igual, tal como te la... A todos nos dio una medida de fe. Por eso muchos tienen una fe más desarrollada. Y hay otros que ni tienen fe ni para nada. O sea, todo lo negativo tienen en sus personas. ¿Por qué? Porque no tienen un tiempo de escudriñar la palabra de Jesucristo. Y esto es lo que nos va a llevar a una fe genuina, a una fe que nos va a llevar a poseer lo que no tenemos, lo que no vemos. Esa es otra de las cosas. Sí, porque no podemos decir que ya lo tenemos, no, pero en fe lo declaramos para el día de mañana recibirlo. Entonces, si tú no tienes fe, tú no agradas a Dios. Es imposible, no dice que es posible, que a lo mejor te la pase o... No, es imposible. Si tú no tienes una relación con su palabra y tú no tienes fe, o sea, no tienes nada. No dice que a lo mejor puede ser posible que a ti sí y a aquel no. Es imposible que lo agrades. Y si es imposible, haga lo que hagas, humanamente hablando, de nada te va a servir. Tiene que ser a través de su palabra. Y tú vas a ir aumentando tu fe a través de que vas aprendiendo citas bíblicas, promesas para tu persona, para tu casa, para tu familia, y las vas atesorando y las vas declarando. Y esa es la fe que va a ir aumentando en tu vida. Entonces empieza a salir, ya no va a salir una gota, va a empezar a fluir un manantial de fe de tu persona. Vamos a regresar a San Juan de nuevo, ahí al capítulo 5. Capítulo 5, versículo 37. ¿Ya lo tienen? Está hablando Jesús, dice: y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien Él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. La gloria humana no la acepto, pero ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios.
cuando los confrontaban todos los fariseos, saduceos, herodianos, o sea, ellos estaban haciendo puras tradiciones humanas, normas y reglas humanas. No estaban haciendo la voluntad de Dios. Porque dice que aquí que no conocían a Dios, ni Jesús los conocía. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Las Escrituras no se estudian, las Escrituras se creen. Porque si tú quieres estudiarlas, no le vas a encontrar la manera de cómo está establecida la palabra. Porque la palabra, todo lo que está en la palabra se va a discernir espiritualmente. Y si tú la quieres estudiar en tu carne, en tu naturaleza, nunca más la vas a poder entender y comprender. Por eso estas personas se querían perfeccionar en su humanidad. Pero es imposible que sea a través de la naturaleza humana. Porque todo lo que nos enseña en su palabra, todo es espiritual. Y para discernirlo nosotros tenemos que estar en el Espíritu. Tener una vida en santidad. Tenemos que tener tiempos, cada momento de tener nuestra relación con nuestro Padre. Formar un altar en nuestro hogar, meternos en nuestro cuarto, para que cuando nosotros salgamos, Él haga la obra que tenga que hacer en nuestras vidas. Él nos va a recompensar en público. No ser como los hipócritas que levantar y demudar nuestro rostro en las calles para que todos nos vean. No, sino en nuestro cuarto, que es nuestro lugar secreto. Y cuando vayamos entendiendo lo que Él nos va enseñando y lo vayamos practicando y obedeciendo, Él es el que nos va a dar el crecimiento. No nos va a dejar como cuando comenzamos. Nuestra fe se va a cimentar cada día más. Porque ese grano de mostaza, si no muere en la tierra, no puede dar fruto. Era un grano de mostaza, es de los más pequeños, pero cuando se sembraba, era un árbol, una hortaliza. Ya no era un grano, era un árbol. Y así tiene que aumentar nuestra fe, no nada más la medida que Él nos dio, sino esa fe se va a aumentar a través de tener esa relación con nuestro Señor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. La gloria humana no la acepto, pero ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Ya ellos querían ser dueños de la gloria de Dios. Querían robarse la gloria de Jesucristo nuestro Señor. Y todos aquellos que quieran vanagloriarse, dice que no los acepta. La gloria no es mía, la gloria es del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Él me levantó, si Él me quitó la droga, gloria a tu nombre, Padre. No es porque yo fui, no, es porque Él lo quiso y porque Él ya lo tenía preparado desde antes de la fundación del mundo. No para vanagloriarme, sino para humillarme, sino para rendirme y postrarme delante de su trono de la gracia y reconocer que Él es mi todo y que Él hizo todo. Y ese tipo de personas no aman a Dios, porque Dios los conoce. Dios conoce su corazón. Que están desvelándose, que están leyendo, que están estudiando
y no alcanzan a entender y a comprender el plan y el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, son personas que siempre están queriendo que ellos son los que están caminando en la verdad. No, pues mi religión es la que te va a llevar a la verdad. No que acá con estos que están en los testigos o con los del séptimo día o con los católicos, no. Nada más con Jesucristo nuestro Señor. Y ellos no entendían que el Padre estaba en Jesús y que Jesús estaba en el Padre. ¿Por qué? Porque eran unos religiosos. Y ese tipo de gente para nada aprovecha delante de Dios. Tenemos que ser violentos, tenemos que ser hambrientos y sedientos para hacer su voluntad. Porque, no para hacer mi voluntad, porque su voluntad es lo máximo aquí en la tierra. Es bueno, es agradable y es perfecto. A esa dimensión Él nos va a llevar cuando nosotros nos sometamos en su voluntad. Y su voluntad Él nos la enseña a través de su palabra. Porque ¿quién envió a Jesús? El Padre. Y ellos no lo entendían así. Todos esos religiosos de ese tiempo que siempre estaban confrontando a Jesús, le hacían una pregunta, le hacían otra y de otra, y como quiera. Ellos se afanaban a querer decir que ellos eran los maestros, de los doctos de la ley, y que ellos tenían el conocimiento pleno de las Escrituras, sin darse cuenta que Jesucristo era el dueño de todo. Si Él fue el que estableció las Escrituras. Pero como no se daban cuenta y no se dieron cuenta, siempre estaban confrontándolo. Y ese tipo de personas ni fe tenían. Ese tipo de personas ni fe tenían. Porque la fe que está cimentada es a través de la verdad que está establecida aquí. Esa es la verdadera fe genuina. Las verdades que Dios tiene establecidas aquí en su palabra. De lo que Él nos enseña, no lo que otros hombres quieran enseñarnos. Y con esto vamos a ir terminando en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. ¿Ya lo tienen? Y dice así: saben también que cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. ¿Qué le estaba hablando Pablo? Está hablándole a la iglesia de Tesalonicenses que Pablo los trataba como si fueran sus propios hijos. ¿Por qué? Porque él es el que había predicado la palabra a los gentiles. Y él estaba enseñando el orden y el plan y el propósito de Dios que tenía para la iglesia. Y eso es, él se despojaba de todo. ¿Por qué? Porque él sabía que era el que estaba engendrando hijos, no para él, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la doctrina que él estaba enseñando no era la de él, era la de Jesucristo nuestro Señor, porque él la recibió por revelación. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Les hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Vemos que hay exhortación,
vemos que hay consuelo, vemos que hay ánimo. Si la iglesia no recibe la exhortación, no va a haber crecimiento, no va a haber perfección. La exhortación es la que te va a perfeccionar para que llegues al plan y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Y quién dice? Que Dios que los llama a su reino. Dios los llamó, Dios ya los tenía preparados desde antes de la fundación del mundo esa iglesia. Pero no para que vivieran en la inmundicia, para que vivieran en santidad. Y era una iglesia que estaba llena del conocimiento de Dios. Dice, así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios. Oyeron la palabra, oyeron el mensaje, pero ahí no dijeron, ¿sabes qué? Es un sermón, no, es Dios mismo hablándoles a sus vidas. Y la aceptaron con gozo, con alegría. Y eso los llevó a un crecimiento espiritual en sus vidas. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y tú la crees, la misma palabra actúa en tu vida para el crecimiento y el desarrollo que tú necesitas. Si tú te dejas disciplinar por la palabra, te va a corregir y te va a dar el crecimiento que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué? Porque solo Dios es el que te va a perfeccionar. Es su palabra la que te va a perfeccionar. Dice, ustedes hermanos siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas los mismos que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Las iglesias que estaban en Judea, ¿qué pasaba? Todos los hombres fariseos, saduceos, estaban en contra de la iglesia de Jesús. Los sacerdotes, los ancianos, los perseguían, tenían persecución, pero se mantenían fieles porque sabían a quién servían, al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes, al Dios de Gloria. Y ellos también siguieron el mismo ejemplo. Y eso es lo que Pablo nos enseña en su palabra, que fue un buen discípulo, porque encauzó a la iglesia de Tesalónica a que caminaran con ejemplos vivos, con hechos, no con palabras. ¿Sí? Ellos tenían un estilo de vida. Y ese estilo de vida lo habían recibido de Pablo. Porque escucharon la predicación. Entonces, ¿cómo acrecentó su fe esa iglesia? Por oír la palabra, por oír las predicaciones. Fueron testimonio para más pueblos, para sus hogares, para sus familias, para sus parientes. Pablo estaba hablando a través de Jesús. No dice como palabra humana, sino como lo que es palabra de Dios.
Y Dios es mismo obrando en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros nos dejamos disciplinar a través de su palabra, nuestra fe se va a ir incrementando cada día más y más. Y el crecimiento que vayamos obteniendo en nuestras vidas a través del conocimiento de su palabra, esa fe es la que va a darnos lo que el día de mañana no poseemos. Eso nos va a dar. Si ahorita no lo posee, el día de mañana lo va a poseer, pasado, el año, no sé. Pero nosotros tenemos que declarar las cosas que no son como si fuesen, porque ya todas fueron hechas en la cruz del Calvario. Y nosotros no vamos a estar esperando, no. Nosotros tenemos que guerrear, nosotros tenemos que pelear la buena batalla de la fe. ¿Sí? La buena batalla de la fe. No con espada ni con ejército, con su Espíritu Santo, porque la palabra es la espada de su Espíritu, y con ella es con la que vamos a vencer a todos los espíritus que se andan moviendo sobre los aires, para que la bendición descienda. Y eso es la garantía de tener esa fe en nuestras vidas, que es a través de su palabra. Tenemos que ser testimonio, tenemos que ser ejemplo, no nada más de palabra, con hechos. Y cuando nosotros nos dejamos que nuestro Señor nos vaya formando, estructurando nuestra persona, disciplinando nuestra vida, más rápido vamos a llegar a la estatura, al crecimiento de un varón perfecto como su Hijo, para ser imitador de Jesús y para recibir nuestra recompensa, porque todo el que se esfuerza en caminar y en obedecer en su voluntad, recibe recompensas. Esto es lo que nos enseña su palabra. ¿Sí? Este es mi Hijo amado, en que tengo mis complacencias. Que sea su Hijo amado para que diga, ¿qué necesitas? Para que te complazca lo que tú necesitas, para que te dé lo que tú necesitas. Solamente en Él, solamente en Él. Fuera de Él no hay nadie. Entonces tenemos que tomar un tiempo cada día más amplio para dedicárselo a Él, para consagrárselo a Él y para que Él sea quien haga en nuestras vidas lo que tenga que hacer. Gracias te damos, Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.